Muy buenas tardes a todos. A nombre de Legal Cloud y MRCI Magic, les damos la más cordial bienvenida al curso Reforma a la LFPORPI, Alcances Legales y Desafíos de Cumplimiento. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de dos destacadas especialistas en la materia, la maestra Perpetua Ambrosio Ortiz y la maestra Alisa Mariné Vázquez Vicente, a quienes agradecemos por compartir su experiencia y conocimientos. Antes de comenzar, les presentamos una breve semblanza de nuestras expositoras. Perpetua Ambrosio Ortiz es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, Oaxaca, con especialidad en Tax Compliance por la Universidad Castilla-La Mancha, España, y maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Regional del Sureste. Actualmente cursa una maestría en estudios avanzados en derechos humanos y es especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ha sido ponente, articulista y docente de posgrado en Derecho Fiscal, así como coautora de obras especializadas en actividades vulnerables y tributación. En 2023 fue reconocida como joven promesa de Compliance y PLD por Top Compliance and Risk Management Community. Actualmente es gerente de investigación y desarrollo de estrategias en la firma MRCI. Alisa Mariné Vázquez Vicente es licenciada en Contaduría Pública y maestra en Derecho Fiscal. Se desempeña como subdirectora de Innovación y Proyectos y gerente de Investigación y Desarrollo de Estrategias en el Corporativo Pérez Mora. Cuenta con una certificación en Prevención de Lavado de Dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera y con experiencia como expositora nacional en temas contables, financieros y fiscales. Ha sido coautora de diversas obras y es actualmente directora general de la revista Trascendere Pérez Mora. En 2024 recibió el Premio Iberoamericano y del Caribe al Mérito Empresarial. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Pues sean bienvenidos a este curso. Gracias a la maestra Alisa Mariné por acompañarme en esta sesión, a quienes pues han tenido la oportunidad de seguirnos en algunos cursos desde hace ya algunos años, aproximadamente unos 5 años más o menos son los que hemos estado pues preparando ese tipo de temas, investigando, analizando y dando ese tipo de consultorías pues a todos los empresarios y a las personas que realmente les aplica o dan ese tipo de asesorías, ¿no? Bienvenida, maestra. Gracias, maestra Perpetua. Muchas gracias a todo el auditorio que tenemos de manera presencial y en línea a través de la plataforma de Legal Cloud y las redes sociales que nos siguen. Pues como bien comenta la maestra Perpetua, para mí es un gusto siempre volver y hablando de un tema que personalmente me gusta mucho, aparte de la materia fiscal, en el cual nos hemos desarrollado desde ya hace más de 5 años, desde el establecimiento de una ley, donde esta ley surge desde el año 2012, pero la maestra Perpetua y su servidora éramos aún muy jóvenes, y precisamente desde el año 2012 preparándonos hasta esta reforma, donde hemos visto diversos cambios que ahorita vamos a comentar. También es importante mencionar que esta ley pues no es una ley nueva, ¿no? Me llama mucho la atención como especialista en el tema que ahora sí el sector del derecho, el sector de los contadores, el notariado, los corredores públicos, en esta ocasión sí se pronunciaron respecto a la reforma en materia de prevención del lavado de dinero, que conocemos o que coloquialmente conocemos. ¿Y por qué? Porque hemos visto pues muchísimas noticias o cuestiones que generan de alguna manera especulación a través de los diversos canales de noticias, a través de las redes sociales y también ahorita vamos a platicar muy seguramente de los motivos que dieron pie a esta reforma. Así es. Bueno, parte de la temática que vamos a estar abordando en este espacio es prácticamente todos los aspectos que enfocan a esta denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley, hay que recordar, y comentaba ya la maestra Lisa, no es fiscal, es una ley exclusivamente administrativa,
y como toda ley especial, también establece ciertas conductas que están relacionadas con la comisión de delito y el delito prácticamente relacionado al 400 bis del Código Penal Federal. Esta ley que busca proteger el sistema financiero y el sistema económico. ¿Para qué? Para prevenir cualquier tipo de actividades que puedan realizar cualquier persona, no solamente criminales, cualquier tipo de persona que es utilizada por ese tipo de organismos criminales para realizar esta operación que hemos conocido como lavado de dinero. Es importante hacer este pequeño preámbulo. Sé que algunos colegas que identifico, he seguido igual la trayectoria de algunos de ustedes, sé que son contadores, abogados, administradores, ingenieros, y que cada uno de ustedes va a identificar o va a tener la visión de esta ley de acuerdo al enfoque que cada quien va a estar relacionando. Hay quienes quizás en cursos que hemos tenido, hay empresarios que acuden únicamente a ese tipo de cursos para conocer un poco más detallado realmente pues la asesoría contable o de defensa que le dan sus asesores correspondientes. En virtud de estos puntos, muy brevemente quisiera agotar qué es lo que hemos considerado o identificado como lavado de dinero. Hay un sinfín de definiciones y el lavado de dinero más que nada es ese ocultamiento del origen del recurso que proviene de una actividad ilícita. Evidentemente la conducta que sanciona ese tipo de situaciones pues está prevista en ese 400 bis del Código Penal Federal con una serie de verbos rectores que van a castigar esa conducta. Con base a estos elementos, entonces esta ley que ya se comentó desde 2012 se incorporó en nuestro sistema jurídico vigente. Hay que precisar también que únicamente fue por un cumplimiento de compromisos internacionales y lo vamos a ir abordando muy general igual al respecto, pero hay que partir de esta premisa porque partiendo de esta premisa nos conlleva a que esta ley no surgió meramente de una necesidad como si surgen otro tipo de leyes. En el tema de las leyes fiscales normalmente surgen por la necesidad de recaudar impuestos. Esta ley en particular surgió ¿para qué? Para cumplir un estándar internacional, compromisos internacionales que permitieran coadyuvar con otras jurisdicciones, investigar ese tipo de actividades y no solamente de lavado de dinero, sino también de actividades terroristas. Y aquí cabe mencionar un aspecto muy reciente que derivado de la posición que tomó Trump como presidente, pues nuestro país ya es considerado como un país terrorista. Y con base a estos elementos a nivel internacional, todas las operaciones que se realicen de manera con otros países, México ya es un país de alto riesgo que en esta esfera de este enfoque basado en riesgo, pues todas las operaciones que se realizan pues son de un riesgo meramente elevado y que puede propiciar ese lavado de dinero. Este es un breve, meramente, vía de contexto para ya explicarles el desarrollo, la temática del contenido del día de hoy. Y que inclusive, maestra Perpetua, ahorita tocabas un punto muy importante, que es uno de estos puntos o estos estándares internacionales del cual se debe de cumplir, es precisamente lo que impulsa la reforma. La reforma en cuestión no viene a establecer más actividades como se ha dicho. Sí existen 2 o 3 que se añaden, pero ahorita vamos a derrumbar ese mito que está existiendo, que hay una especulación. ¿Qué impulsa la reforma? La reforma la impulsa el cumplimiento de México a este estándar internacional. Todos los países que tienen sistemas de prevención de lavado de dinero van a regirse por un estándar que es el estándar de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y aquí me gustaría conocer si alguien ha escuchado del tema del GAFI. Hemos escuchado en noticias del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Y quién es este grupo? No es un grupo político, no es un grupo, es una organización intergubernamental a nivel internacional que realiza estándares en materia de prevención de lavado de dinero. Y me gustaría platicarles un poquito de dónde surge el tema del lavado de dinero. El tema del lavado de dinero surge muchos años atrás, en la década de los 1980,
y da paso o se da origen por algunas convenciones a nivel internacional, como lo es la Convención de Viena, en Viena, Italia, donde el producto del narcotráfico o del tráfico de sustancias ilícitas que existía de algunos grupos de mafia importantes en esos años, da pie a que la ONU genere esta convención con la lucha contra la lucha o estableciendo una lucha contra este tipo de organizaciones criminales, en las cuales el principal eje rector del lavado de dinero o como delito que antecede al lavado de dinero era el tráfico de sustancias ilícitas. En esos años las drogas y también en esos años en algunos países inclusive el tabaco y el alcohol, que hoy conocemos como sustancias permitidas. Posteriormente se da pie a diversas convenciones a nivel internacional, como la Convención de Palermo en Italia, donde se habla del espectro de delitos que preceden al delito de lavado de dinero. Y el delito de lavado de dinero va a ser el delito con el cual sea el origen ilícito del recurso, puede dar pie al delito de lavado de dinero. E inclusive, muy seguramente vamos a comentar que hay un criterio de la Corte que el simple hecho de no poder acreditar el origen de un recurso puede dar pie a un tema de un delito de lavado de dinero. Y ahorita comentaremos un poco de esos precedentes. Así es, esos puntos son importantes precisar, porque seguramente cuando nosotros leemos por primera vez esta ley, o más bien cuando sus clientes o ustedes van relacionando algunas operaciones, dicen, bueno, ¿cuál es el enfoque? ¿Es preventivo? ¿Ya voy a cometer algún delito? Oye, ¿me pueden sancionar? La pregunta un tanto capciosa, ¿me pueden meter a la cárcel por dar cumplimiento a esta ley? ¿Existe algún riesgo si no cumplo? ¿Solamente se puede traducir en una sanción vía multa? ¿O puede existir una sanción de la prisión de la libertad de una persona o la responsabilidad penal de esa persona jurídica llamada empresa? Entonces hay que considerar todos estos tópicos porque realmente tienen un sustento internacional bajo estas convenciones para la regulación, y prácticamente esta reforma, que se resume en estas hojas impresas, realmente son poquitas hojas, pero traen un sinfín de obligaciones, y pareciera que el enfoque a las personas que les va a aplicar únicamente esta ley son a los empresarios. Y vamos a ver más adelante que no solamente son las personas vía empresarios, ya sea personas físicas o morales, que realicen una actividad vulnerable, sino vamos a encontrar que esta ley, a diferencia de la que se publica en octubre del 2012, ya tiene un campo de aplicación más amplio. Y eso que permite que entonces vayamos identificando si, oye, si realizo actividad vulnerable o no, pero oye, se aperturó un capítulo de beneficiario controlador, oye, yo no realizo una actividad vulnerable, pero me puede aplicar, no me puede aplicar. Si me pregunta mi proveedor de servicios, me está pidiendo esto, ¿y eso qué es? ¿Y cuáles son los riesgos, tanto administrativos como penales? Y por eso es importante que conozcamos todos estos puntos que van a estar relacionados durante el cumplimiento de esta ley. Aspectos muy generales que le dan origen a esta reforma no se refiere únicamente, cuando hablamos de una reforma, normalmente las reformas o la presentación de una iniciativa de reforma se da por subsanar los vicios ilegales que se dan en los tribunales por parte de la autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando existen muchos actos que se impugnan y llegan ya al Poder Judicial para resolverlos, normalmente en esa manera o en esa fase jurisdiccional se identifica si es ilegal o no es legal esa obligación o ese dispositivo normativo. ¿Y cómo lo convalida el Poder Legislativo? Reformando esos artículos. Esta reforma en particular no emana al 100% de esos vicios que llegaron o se llegaron a presentar. O inclusive no retoma algunos de ellos, solamente los que son favorables para la autoridad. Exactamente, vamos a ver por ahí algo relacionado con el principio de tipicidad que rige en materia administrativa, que sí fue una manera de cómo convalidó el Poder Legislativo con la presentación de esta reforma, ya cumpliendo con esos parámetros de este principio para la fijación o la imposición de las multas.
Partiendo de otro aspecto, haya una facultad o más bien una atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionada a interpretar y conocer parte de la ley. Si nosotros tenemos dudas de cómo nos va a aplicar esa ley, si somos sujetos obligados, si esa obligación me aplica o no, nosotros como ese derecho de petición tenemos el derecho de solicitar una asistencia a consulta ante la UIF, y normalmente una de las cuestiones que llegaron a presentarse mucho fue que la UIF trató como que de legislar con las respuestas a sus consultas. Y que inclusive algunas eran totalmente ajenas o desfavorables en ese sentido para los sujetos obligados. Inclusive como parte de poder compartir algunas experiencias ya en el campo material de esta ley o de esta doctrina, como grupo, inclusive como firma o inclusive como profesionistas, hemos presentado una serie de consultas donde la autoridad a veces es desfavorable con la consulta. ¿En qué sentido? De que interpreta a su favor o que interpreta situaciones que no establece la propia ley. Sin embargo, toda esta serie de consultas, toda esta serie de criterios, toda esta serie inclusive hasta de algunas tesis aisladas y algunas que también el notariado, mis amigos notarios, si nos están viendo, generaron precedentes, no fueron incorporadas en esta reforma. Pareciera inclusive que esta reforma únicamente trae o sustrae un precedente de reforma que establece un senador de un determinado partido político. ¿Por qué? Porque todas las otras reformas que existieron y que establecían modificaciones, pareciera que no fueron traídas al estudio, y esa tracción, ese estudio no fue plenamente sustentado.